El día de hoy estaremos continuando la serie que habíamos comenzado en enero y vamos a estar hablando sobre el libro de Romanos. Esta es la quinta enseñanza y es otra parte o es la tercera parte de la serie. Y la pregunta que nos vamos a hacer el día de hoy es ¿cómo crezco? ¿Cómo crezco? La primera pregunta era ¿cómo estoy ante Dios? Y es que es importante responder a esa pregunta porque según Romanos, nadie, absolutamente nadie está bien delante de la presencia de Dios. Todos nacieron y todos se pecaron, todos se apartaron de la presencia de Dios haciendo solamente el mal. La segunda pregunta que analizábamos era ¿cómo llego a ser un cristiano? Entonces veíamos que por nuestro propio mérito es imposible llegar a ser un cristiano y Dios puso el medio y vino a Jesucristo quien murió por nosotros para que nosotros tuviésemos vida y vida en abundante. Eso es lo que estuvimos viendo en las últimas dos preguntas o en las últimas 4 predicaciones, contestando esas 2 preguntas, 2 enseñanzas por cada pregunta. El día de hoy continuamos con ¿cómo crezco? En Romanos capítulo 6 y capítulo 7. Si ustedes notan, son 2 capítulos, así que son un poco largos y vamos a tratar de resumir estos capítulos. Romanos capítulo 6 y capítulo 7. Lo que vamos a estar haciendo entonces es que el día de hoy vamos a estar hablando desde el punto de vista o más que nada de nuestro propio medio, ¿ok? La próxima semana vamos a estar hablando sobre el medio que Dios ha puesto. Así que 2 enseñanzas, diferente enfoque. El día de hoy, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos para crecer? Esa es realmente la pregunta que vamos a estar contestando el día de hoy. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros por nosotros mismos para crecer? ¿Okay? Yo sé que el crecimiento es muy importante en la vida de todos. Todos. No sé cuántos de ustedes cuando iba creciendo apenas un niño desde bebé, ¿cuánto les gustaría a su bebé que estuvieran así de pequeñitos? Nunca crecer, sino mantenerlos como un muñeco, cargándolos todo el tiempo, dependiendo completamente de ustedes. ¿Cuánto les gustaría tener un bebé así para siempre, sin que crezcan? Nadie. ¿Usted sí? Es la única rara de la familia. Pero creo que nadie, porque a todos les gusta ver sus hijos crecer. Algunas, incluso algunas madres, algunos padres o algunos hermanos mayores, cuando tienen hermanos menores, ponen en la pared o incluso ellos mismos vienen y dicen, wow, ya crecí después de un mes, mira qué tanto ya crecí. Y bien contentos porque van viendo su crecimiento gradualmente. Hablábamos de que Elizabeth decía que Surya ya está grande ahora y la vamos a conocer el día de hoy. Creo que va a venir a Surya a la casa después, así que vamos a conocer a Surya, que es mi sobrina, y por primera vez la vamos a conocer, pero no la conocimos cuando era bebé. No sé qué tan chiquita estaba, así que yo no voy a poder notar la diferencia de qué tan grande está ahora, pero los que han convivido con Surya sí van a poder notar la diferencia y van a decir, wow, ya está grande. Pero les decía que los bebés crecen prácticamente por día. O sea, por día se va notando su crecimiento y el siguiente día es un poquito más y así, como que van creciendo muy rápido. Ya de niños van creciendo quizá por mes o por cada 6 meses y pasan 5 meses y dicen, mami, todavía estoy aquí. ¿Qué pasa? ¿Tengo algún problema? Bueno, yo aquí tenía los 12 años y crecí aquí y después 13 años y aquí y 14 y digo, ¿qué pasa? ¿Por qué ya no hay crecimiento? Es culpa de mi mamá, ¿verdad? No quiere que crezca. Bueno, por lo menos ya sé de quién es culpa. Pero todos nosotros queremos ser más grandes y crecer y crecer y crecer. Y a veces depende tal vez de los frijoles que comas. Algunos dicen que de la leche que tomes. Bueno, quizá no tomaba mucha leche, pero sí comía muchos frijoles. Hasta la fecha. Pero
Saben que cuando uno ya deja de crecer, como que, bueno, dependiendo de la estatura, ¿no? Por ejemplo, Jay puede decir, no, yo ya quiero parar de crecer. Quizá no, quiere seguir creciendo, ¿verdad? No, dice, no, porque ya estoy hasta aquí. Ya estoy muy arriba, así que ya no quiere crecer tanto. Quizá porque ya es lo normal, quizá en su escuela. ¿Es lo normal que tienes la estatura o eres muy bajito? Es normal, ¿ok? Así que ya no quiere sobrepasar a los demás. En mi caso, yo siempre veía a todo el mundo así. Pero bueno, crecer es importante en todas las áreas de la vida. Crecer como padres es importante. Como persona. Yo tengo tantos años. Ya no puedo actuar como un jovencito de 15 años. Tengo que crecer, tengo que madurar. El crecimiento es muy importante. ¿Sabían ustedes que hay señores que nunca crecieron? Porque siguen jugando juegos de videos como niños. Y es todo lo que hacen en su vida, juego de videos. Ellos dicen que pueden ganar mucho dinero, pero eso está por verse. Hay señores ancianos que nunca crecieron porque todavía siguen diciendo las mismas maldades cuando tenían 20 años. Y tú los escuchas y dices, wow, pareces uno de 20 años. O sea, tus mismas malas palabras, tú siguen siendo las de cuando ibas a la escuela. Nunca cambió, nunca maduró, nunca se transformó. Estamos hablando de los del mundo. Pero, ¿sabían ustedes que también los que han nacido nuevamente, por ejemplo, recientemente, y puedo decir que recientemente las dos personas que han nacido recientemente ha sido Carlos, que es el más reciente. Entonces, Carlos lo consideraríamos algo así como el bebé de la congregación, el bebé de la familia espiritual aquí en la Iglesia de Cristo en Zion. Pero la que es una niña todavía y quizás se anda arrastrando en pañales espirituales, hablando, sería Oli también, que son las únicas dos personas que recientemente se bautizaron. Ahora, cuando se bautizaron ustedes, nacieron nuevamente, ¿ok? Nacieron nuevamente de tal manera que el crecimiento debe comenzar desde ese mismo momento. No sé cuánto tiempo tienes de bautizado, creo que algunos meses, quizá 4 meses, 5, 6, y él todo, sí, 6, 7. Uh-huh. Oli quizá ya tiene, ¿qué? ¿1 año? Más o menos, quizá un poco menos de 1 año, pero por ahí. Entonces, son las personas recientemente que se bautizaron. Nacieron nuevamente, ¿ok? El crecimiento, así como físico, así como la madurez, es importante que crezcan espiritualmente, ¿ok? No estoy hablándole solamente a ellos, sino a cada uno de nosotros. Es importante que ahora actuemos de una manera espiritual diferente a cuando teníamos 1 año de nacidos espiritualmente. No podemos seguir actuando de la misma forma que cuando nacimos nosotros, pasando, ¿cuántos años tienes? Yo más de 20 bautizado. Pero algunos de ustedes no se quedan atrás. También tienen mucho tiempo bautizados. Quizá 15, quizá 10. Bueno, debería notarse la diferencia de cuando eras un bebé, un niño espiritual, ahora que tienes quizá más de 10 años. El crecimiento debe notarse. Nota lo que dice el versículo 1 del capítulo 6 de Romanos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En otras palabras, lo que está diciendo Pablo es que viviré de la misma forma de cuando no estaba bautizado. ¿Será mi vida igual que entonces y ahora? La respuesta lo da Pablo mismo en el segundo versículo. Dice, en ninguna manera. De ninguna forma. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y nota lo que sigue diciendo hasta el versículo 4. ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte?
Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Nota esa palabra, somos sepultados. ¿Ok? Juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahora tenemos una vida diferente, una vida completamente diferente. Y esta vida nueva deberíamos comenzar a vivirlo desde el momento que nos bautizamos, o sea, ahora mismo. Y el bautismo es el método de tener esta vida nueva, ¿ok? El bautismo. No hay otra forma, es el bautismo. De hecho, el Señor Jesús le dice a Nicodemo allá en Juan capítulo 3, versículos del 1 en adelante, le dice, os es necesario nacer de nuevo. Es necesario que nazcas otra vez. ¿Recuerdan esa historia, no? Nicodemo preguntó, ¿cómo puedo yo nacer de nuevo? ¿Puedo acaso entrar en el vientre de mi madre y nacer otra vez? Le dice el Señor Jesús, no. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces nosotros antes vivíamos conforme a la carne y ahora debemos vivir una vida nueva conforme al Espíritu. Ya no conforme a la carne, ya se tiene que notar la diferencia de una vida vieja a una vida nueva. Nota lo que dice el versículo 5. Voy a leer 5 al 7. Hay una palabra que voy a cambiar o no voy a cambiar, sino que Pablo cambia. Primero dijo en el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Pero esa palabra sepultado, ahora viene Pablo y lo cambia. Y nota lo que dice, versículo 5, porque si fuimos plantados, nota que ya no dice sepultados, ahora dice fuimos plantados. Piensa en una semilla. ¿Qué es lo que haces con la semilla si quieres ver fruto de esa semilla? ¿Qué es lo que haces? Tomas la semilla y vas y lo sepultas. O lo entierras. O rascas la tierra y siembras la semilla, ¿cierto? Cuando haces eso, dice plantados. Cuando plantas la semilla, ¿qué esperas de esa semilla? ¿No esperas nada? Pues esperamos que la semilla por la tierra busque la luz, ¿cierto? Y la luz le va a dar todo lo que necesita para crecer, ¿cierto? Y cuando crece, ¿qué es lo que esperas de esa semilla? Es lo que dijo la hermana Sergia, que dé fruto, ¿ok? Y que dé mucho fruto. Ahora, ¿qué harías con una planta que estás esperando o con una... con algo que da frutos, con cualquier planta, ¿ok? Un árbol. ¿Qué harías tú de un árbol que crece y frondoso y grande y verde, pero nunca da frutos? ¿Qué harías tú con ese árbol? Es una excelente pregunta. Algunos dirían, yo lo utilizaría para la sombra. Sí, pero hay árboles para eso. Pero un árbol que tiene que dar fruto y nunca da fruto, ¿qué harías? Porque ahí solamente está estorbando si no da fruto. ¿Ok? Entonces viene el apóstol Pablo y nos dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Recuerda, fuimos plantados en Cristo. Por lo tanto, los frutos que deberíamos estar dando serían de acuerdo a los frutos de Cristo. ¿Cierto? Deberíamos crecer y ser más como Cristo, más como Jesús. Nuestra vida debe reflejar la vida de Jesús. Se debe mostrar. Mira, esta es la gran diferencia de antes y después, de la vida vieja y la vida nueva. En la vida vieja vivíamos como nos placía, pero en la vida nueva fuimos plantados en Cristo, en su muerte. Y nacimos otra vez en Cristo, en su vida. Por lo tanto, deberíamos estar, o la gente debería estar viendo en nosotros a Cristo. Y crecer, y crecer, y crecer para llegar a ser más como Cristo. Por eso en otro pasaje bíblico dice, llegando hasta la estatura del Señor Jesús.
porque vamos creciendo en Él, porque fuimos plantados en Él. Nota lo que sigue diciendo versículo 6 al 7. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido. O sea, la vida vieja ya fue destruida, ahora tenemos una vida nueva. Ya no servimos al pecado, a la carne, ahora servimos al Espíritu, a la justicia. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. La pregunta que yo les haría es esta. ¿Estamos produciendo frutos? Hemos crecido y ahora estamos dando frutos. ¿Estamos dando frutos? Ustedes me pueden preguntar, ¿pero qué tipo de frutos? ¿De qué hablas? ¿Cuáles son los frutos? La siguiente pregunta que yo les haría es esa misma. ¿Qué tipo de frutos estás produciendo? ¿Qué tipo de frutos? Porque podemos decir que fuimos plantados en Cristo o estamos dando frutos diferentes a los que deberíamos estar dando. Ahora hay dos diferentes tipos de frutos según la Biblia, porque viene el apóstol Pablo y le habla a otra iglesia, no a los romanos, sino a los que se congregan en Galacia, a los Gálatas, y les habla de este mismo fruto. Pero antes de ver esa cita bíblica, en Romanos capítulo 7, aquí mismo, Romanos 7, 4, nota lo que dice. Así también ustedes, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que sean de otro, o sea, de Cristo, del que resucitó de los muertos. Y nota la parte final, a fin de que llevemos fruto para Dios, ¿cierto? Así que se espera de que Carlos lleve fruto para Dios. Se espera de que Oli lleve fruto. Y se espera de que todos y cada uno de los que hemos sido plantados en Jesús demos fruto de acuerdo a donde fuimos plantados. Y dice el apóstol Pablo, llevemos fruto para Dios. Ahora, ¿cuál es la diferencia de el que les decía? Que hay dos tipos de fruto. Bueno, Pablo a los Gálatas capítulo 5 versículos 22 al 23, nos habla de este diferente fruto, que es el fruto del Espíritu. Nota lo que dice ahí, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y después dice, contra tales cosas no hay ley. Entonces, los que hemos sido plantados con Cristo o en Cristo, este es el tipo de fruto que debemos estar produciendo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. ¿Ok? Esa última palabra, dominio propio, tiene mucho que ver con el crecimiento y lo vamos a estar analizando un poco más allá, ¿ok? Pero dominio propio. Ahora, nota lo que dice esa última frase. Contra tales cosas no hay ley. No sé cuántos de ustedes se han puesto a pensar, ¿qué significa esto? ¿Por qué está aquí después de decir amor, gozo, paz, paciencia y todo ese fruto? Después dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Por esta razón. No se puede producir el tipo de fruto del Espíritu por mandatos. O sea, yo no puedo venir a Carlos y decirle, Carlos, ya fuiste bautizado para el perdón de tus pecados, naciste de nuevo, por lo tanto ahora te mando que des frutos de amor. No se puede. O venir a Oli y decirle, Oli, ya fuiste bautizada, ahora te mando, te ordeno, es una ley que tú tienes que tener paz. ¿Se puede? No se puede. No es por mandamientos, porque dice ahí, contra tales cosas no hay ley, no hay mandamientos, no hay ordenanzas que nos impongan para que nosotros demos ese tipo de fruto, no lo hay. Nadie puede decir y apuntarme y decir, tienes que, es una orden, es un mandamiento, es una ley que des este tipo de frutos. No se puede producir este tipo de frutos por mandamientos o por leyes, sino
sino que se tiene que producir desde el interior de una persona. Así como cuando la planta o la semilla se planta y da su paso por la tierra buscando la luz para que la luz le dé todos los nutrientes y pueda crecer y pueda dar fruto. Así un cristiano, cuando es plantado juntamente en Jesús, tiene que buscar su paso para buscar estos nutrientes de Dios que corren dentro de nuestro interior, para que después, mientras buscamos la luz y después demos fruto, mucho fruto. Como decía el apóstol Pablo, llevemos fruto para Dios. Esto es en la vida nueva, pero en nuestra antigua vida llevábamos diferente tipo de fruto, el fruto de la carne. Pablo habla también de este tipo de fruto cuando dice, este tipo de fruto es adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hipocresía. ¿Te imaginas? Todo esto éramos antes. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, mucho enojo, mucho coraje, disensiones, herejías, envidias. Estábamos llenos de envidia. Y que alguien se compraba una casa y queríamos la misma casa o más grande. Alguien se compraba zapatos de Nike y yo quería otros mejores. Que te comprabas ropa de marca y yo también. Y mejor que el tuyo. Llenos de envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Mira, cuando dice cosas semejantes a estas, podemos añadir cosas como la preocupación. Se llenan de preocupaciones en vez de tener paz en su interior. Pero nosotros que confiamos en Dios, ya no nos preocupamos porque dejamos las cosas en las manos de Dios. Y ahora tenemos paz. ¿Cierto? Sí, ¿ves la diferencia del fruto? Preocupación, paz. O por ejemplo, podríamos decir que antes, no sé cuál es tu problema o cuál era tu problema personal, ¿ok? ¿Qué tipo de fruto dabas? Porque yo puedo decir que quizá es algo humano, ¿ok? Pero yo puedo notarlo bastante entre los García. Los García pueden ser personas que se prenden muy rápido. No sé si Esaú puede decir amén, o tal vez Lidio puede decir amén porque son García. Pero he notado que entre mi familia, que es la familia García, como que se prenden rápidamente, son muy enojones. Y podría decir el apóstol Pablo, y este era yo. No, el apóstol Pablo, no yo. Bueno, yo también era enojón. Pero ahora trato de controlarme. Trato de tener templanza. Trato de conseguir el dominio propio. Porque la gente ya no me va a dominar y cómo reaccionar y qué pensar y qué decir. Sino ahora yo tengo dominio propio. Nadie me domina, yo mismo me domino. Pero estos serían algunos problemas, pero ¿cuál sería tu problema personal? Digamos de la vida de antes de Cristo y de la vida después de Cristo, ya que fuiste plantado o plantada en Cristo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuáles tenías problemas y que ahora ya los vas cambiando? O quizá que ahora ya los cambiaste, o quizá que no puedes cambiar aún. ¿Qué podría decir la gente de tu nuevo nacimiento? ¿Estás creciendo? ¿Has crecido? ¿O no? ¿Qué tipo de frutos estás llevando? Mira, una de las razones más grandes por la que la gente regularmente no quiere bautizarse es esta. Porque no quieren dejar la vida que llevan. Esa es una de las razones más grandes por el cual la gente no quiere bautizarse, o mejor dicho, no quiere nacer de nuevo, porque no quieren cambiar las cosas que están haciendo
o están teniendo, o están pensando incluso, o están diciendo. No quieren cambiar. Y es que, siendo honestos, y yo creo que todos aquí podemos ser muy honestos y decir que el pecado es muy bueno. ¿O no? Hacer pecado de otra manera no hubiese... Es algo así como el fruto que vio Adán y lo vio codiciable para tomar y para comer. Así es el pecado. Codiciable y puede ser muy bueno. Y puedes disfrutar el momento y decir, ¡hurray! Así de bueno puede ser el pecado. Pero sabes que a la larga es eso mismo, o sea, el pecado, lo que hayas hecho es lo que te quita el gozo y eventualmente te da la muerte. Física y espiritual. Esto aplica obviamente no solamente para aquellos que han pecado y no están en Cristo, sino también para aquellos que están en Cristo y no han crecido. Y en vez de tener la vida nueva, todavía resucitan el viejo hombre y se visten del viejo hombre. Para nosotros también o para ellos también. La pregunta es, ¿no te gustaría crecer en Dios, en Cristo, y dar frutos para Dios? Yo creo que todos, porque el crecimiento es muy importante. Y esta es la única vida o la única forma que nos satisfará, porque todo lo demás es vanidad. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Mira que hay un problema. De todo lo dicho, el problema es esto. Por nosotros mismos nunca podemos cambiar. Y por nosotros mismos nunca podremos crecer. Nunca. Así que Carlos, Oli y todos los demás, Maura y Saúl, así sigamos viniendo a la iglesia y así sigamos poniendo, digamos, todo nuestro esfuerzo por cambiar por nosotros mismos, nunca lo vamos a lograr. Nunca, nunca. Este es un grande problema. Así pueden pasar 20 años y por eso hay cristianos que son inmaduros. 30 años y cristianos inmaduros y nunca cambian. ¿Por qué? Porque han puesto todo el esfuerzo en ellos mismos. Por eso. Nota lo que dice Romanos 7, 14 al 20. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Diciendo Pablo, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Sí ves el problema? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Dice el versículo 24 así. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es una buena pregunta. ¿Cómo crezco? Porque soy miserable, no puedo por mí mismo. ¿Cómo crezco entonces? ¿Cómo maduro? ¿Cómo llevo frutos para Dios? Y es que la verdad, aunque nosotros queramos o no queramos traer el viejo hombre de nuestra vieja vida, aún cargamos con la naturaleza del pecado siempre. Siempre. Y esto, así como nos arruinaba antes, nos va a seguir arruinando en nuestra mente, en nuestras decisiones y en nuestras relaciones. Hablando de esto último, las relaciones. Es importante que nosotros hagamos crecer la relación que tenemos para con Dios, porque de eso depende todo. Y esto es lo que vamos a ver la próxima semana.
¿Ok? Si no podemos por nosotros mismos, entonces, o yo no puedo crecer, madurar por mí mismo, entonces hay una cosa bien importante. Lo que debo hacer es hacer crecer la relación que yo tenga para con Dios. Y eso me va a ayudar en todo lo demás. Pero la relación más importante que debemos hacer crecer es la relación que tenemos con Dios. Es lo más importante. Piensa, de toda la gente que vive en este mundo, ¿con quién te llevas mejor? Algunos pueden decir, yo con mi papá, o con mi mamá, o con mi hermano, o con mi hermana, con mi amigo. No, con mi mejor amigo, o con mi mejor amiga. ¿Quién? ¿Le puedes poner nombre? ¿Con quién te llevas mejor? ¿Con quién tienes una relación muy estrecha? Tan así que quieres pasar tiempo con esa persona. Puedes ponerle nombre, quizás sí. Jenny Ignacio. Yo aquí lo tengo. No sé, quizás solamente estoy suponiendo. Pero la relación más fuerte que debes tener no es con el que tienes al lado o con la persona que le pusiste nombre, sino la relación más fuerte con quien debes tener es con Dios, porque de ahí dependerá todo lo demás. El mandamiento fue este: amarás a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la relación con Dios es lo más importante, pero hay un segundo: la relación con la gente. Las relaciones con las personas. Porque amarás a tu prójimo como a ti mismo. De eso depende todo. Por nosotros, recuerden, por nosotros mismos no podemos sostener la relación con Dios. Sin embargo, no hay mejor vida ni mejor familia, ¿ok? No hay mejor vida ni mejor familia que aquella que hace crecer y fortalecer su relación con Dios. No hay mejor familia que eso. Una vida que da fruto a tiempo y fuera de tiempo, amando a Dios con todas sus fuerzas y a su prójimo como a sí mismo. En la siguiente enseñanza, la próxima semana, vamos a estar viendo el secreto de la vida cristiana y otra vez contestar cómo es que crezco. ¿Okay? Yo sé que no hemos contestado nada prácticamente, pero hemos contestado esto. Si depende de mí, ¿puedo crecer? La respuesta es no. La respuesta es no. Entonces necesitamos darle vuelta al enfoque y verlo desde el punto de vista de Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Cómo crezco entonces? Ya que por mí mismo no puedo, ¿qué es lo que debo hacer entonces? Esto va a ser la próxima semana. Si hay alguien que quiere nacer de nuevo, hay agua, puede bautizarse el día de hoy. Y nacer de nuevo y comenzar esta relación con Dios y hacer crecer la relación con Dios. Vamos a cantar a este himno.